Abra su Biblia, por favor, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Este va a ser más un estudio bíblico. Me dijeron que en la tarde vienen los que les gusta profundizar más en la palabra de Dios. Bien, vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: Te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra, que es nuestra norma, que no es normada por ninguna otra norma en este mundo, sino que es la norma que determina, Señor, lo que hemos de creer y lo que hemos de hacer como pueblo tuyo, Señor. Pues son las instrucciones del Rey de Reyes y del Señor de todos los señores hasta que Él regrese. Ayúdanos a enfocar nuestro tiempo de esta tarde en cómo has organizado el centro de operaciones, la agencia del reino tuyo, que es la iglesia tuya en esta tierra. Esto confiando en el poder del Santo Espíritu, que ha sido prometido para hacer eficaz esta palabra para la salvación de los escogidos, Señor, pero también para la santificación de ellos. Y por eso estamos agradecidos, felices, contentos, porque sin duda nos vas a dar de comer. Todo esto en el nombre santísimo, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Era un joven que deparaba mucha, pero mucha expectativa en su padre, que era el rey de una región europea llamada Macedonia. Las personas preguntaban si acaso él iba a heredar y si iba a multiplicar lo que su padre Filipo le había entregado. Muchas personas pensaron que sí, otros decían que no, porque al parecer era un poco agresivo y no trataba muy bien a los súbditos. Según muchas de las leyendas que se cuentan acerca de este hombre, una en particular es bastante curiosa, y es que había un caballo que era difícil de domar, un caballo. Pero él dijo: yo sé cómo domarlo. Tomó a ese caballo por las crines, el pelo más largo del caballo en esta parte, lo tomó y lo puso frente al sol. De esta manera el caballo, que era antes indomable, fue domado y lo montó. De ahí las personas que lo vieron se sorprendieron y dijeron: realmente este Alejandro es grande. De ahí montó ese caballo, según la leyenda, y cabalgó hasta que ese caballo le permitió conquistar el reino más grande que hasta ese entonces se había logrado. Tantas hazañas se contaron que las personas dijeron: definitivamente no hay rey como él, excepto en una cosa, y es que fue tan bueno para conquistar, pero no para mantenerlo conquistado. Independientemente de todas las leyendas que se tejen en torno a la muerte de Alejandro el Grande, lo que se sabe es que su reino ni siquiera alcanzó a mantenerse en vida. Sus principales 4 hombres de confianza, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se dividieron el reino y el resto es historia. Gracias a Dios sabemos que hay alguien más grande que esta clase de reyes, que los hombres les impactan. Él preparó a sus discípulos, como lo vimos en esta mañana,
y diríamos en términos humanos que confió su pueblo la continuación de su obra en malas manos, porque los discípulos eran completamente impotentes para perpetuar el legado de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, al haber confiado en estos hombres impotentes, pero basados en la promesa eficaz, infalible, eficiente de su presencia permanente hasta el fin del mundo, tenemos nosotros hombres como Saulo de Tarso, quien también vimos un poco esta mañana, fue llamado por el mismísimo Jesucristo para perpetuar y establecer iglesias, precisamente donde Alejandro el Grande fue rey tiempo atrás. Y este gran hombre, en términos humanos, tal vez la persona más capacitada, más hábil del siglo I dentro del mundo judío y dentro de la iglesia de Cristo, va a morir, se va a despedir. De eso tratan las cartas que conocemos como pastorales, Timoteo y Tito. Él va a encargar a alguien para que lleve adelante esta obra. ¿A quién elegiría usted? Bueno, según 1 Timoteo, la persona que él elige para que continúe especialmente en la iglesia emblemática, la iglesia más visible o la iglesia más ejemplar de todas, al menos lo que sabemos del siglo I, la iglesia de la ciudad cabeza de Aria, conocida como Éfeso. Una iglesia que, como nos dice la carta que lleva su nombre, era una muy buena iglesia. Una iglesia influyente en su territorio. ¿Sabe quién escoge? A un joven. Para ese entonces, tener 40 años, por lo menos era ser joven. No tenía muchas habilidades de liderazgo, pues al parecer era tímido, es decir, introspectivo, callado, hacia adentro, una persona un poco cerrada. Ese es Timoteo. Le confía el legado a este hombre. No obstante, él le recuerda que a pesar de confiar en él y saber que el Señor había confiado en alguien completamente indigno de ser confiable, como lo fue Saulo de Tarso, porque era el perseguidor número 1 del cristianismo, tampoco Timoteo era la persona completamente habilitada para ello. Sin embargo, nos vemos aquí que él entrega las instrucciones para mantener la iglesia. ¿Qué es a lo que usted se debe dedicar debido a que con la muerte del último apóstol, como dice 1 Corintios 15:8, y al último de todos me apareció a mí Jesucristo? Eso en teología bíblica significa que el último que contó con el don de la inspiración divina, de recibir palabra infalible, inerrante de Dios, fue el apóstol Pablo. La iglesia apostólica pasa a ser la iglesia, entiéndalo bien, presbiteriana, es decir, de presbíteros. Un colegio de hombres o un grupo de hombres, pastores que van a pastorear basados en las instrucciones dadas por los apóstoles, son los que deben sostener en ese sentido el legado apostólico, o como aparece en Timoteo, el depósito apostólico. Se les está confiando algo que Pablo ha recibido de Jesucristo. Jesucristo a su vez lo recibió de Dios el Padre. El Padre le entrega al Hijo la revelación. Esa revelación se la entrega a los apóstoles la entregan a la iglesia. Esto pasa en Pablo y esto pasa en Juan también, de los 12 originales. Apocalipsis capítulo 1, ¿lo ha leído? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, y ahí empieza la línea que llamamos en teología reformada la tradición apostólica inspirada. ¿Me siguen ahí, cierto? Vamos a ver de manera breve, pero muy puntual, al menos 5 cosas que debiese estar haciendo la iglesia. Pero para ello vamos a ver qué es la iglesia. Vamos a ver 2 cosas. Número 1, ¿qué es la iglesia? Y número 2, ¿qué hace la iglesia? Bien, aquí dice, te escribo estas cosas, o sea, las que ya le ha dicho y las que van a seguir escribiendo, esperando ir pronto.
Ellos planificaban sus viajes para la época, pero no podían tener una agenda muy estricta como nos gustaría a nosotros, hombres modernos. Los barcos, como usted lee, por ejemplo, en Hechos 26 al 27, tenían que vivir una cantidad de situaciones. Y Pablo calculó un tiempo y sabía que no siempre las cosas se iban a dar. Como nos enseña Santiago 4, ¿cierto? Nosotros no debemos decir, el día de mañana va a pasar esto y esto y esto y esto, porque no sabemos de sí que se dará en el día. Por supuesto, esto no quiere decir que no debemos planificar. Él está planificando y nos dice que en caso que me tarde o en caso que no llegue a tiempo, debes recordar, ¿qué cosa? Debes saber cómo debes conducirte en la casa de Dios. La figura es de cómo debe caminar correctamente, lentamente, estrictamente, rectamente, derechamente, diríamos nosotros. O sea, por aquí debes andar. Y luego le dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Solo voy a utilizar la palabra la casa de Dios para determinar qué es la iglesia. Yo asumo que ustedes saben qué es la iglesia, pero solo les voy a recordar lo que ya saben. Dios creó los cielos y la tierra y eligió morar con su presencia en un lugar particular llamado el Edén. En ese lugar, aunque la omnipresencia de Dios abarca los cielos y la tierra, ¿no es cierto?, aún así quiso entrar de una manera más especial, más personal en ese lugar limitado. Viene el pecado y vemos dos situaciones. Una, que el hombre se separa de esa presencia de Dios, ¿se acuerdan? Y el hombre se escondió. Génesis 3:8, Dios dice, ¿dónde estás tú? No porque Dios no sepa dónde esté, niños, ni porque alguien se pueda escapar de Dios en absoluto, sino porque el hombre está huyendo de esa presencia personal de Dios, pero a la vez, Génesis en el mismo capítulo al final, dice que Dios puso un límite y Dios se apartó del hombre. No porque Dios se pueda apartar por completo del hombre, de otra manera dejaríamos de ser, de existir, sino en el sentido de la presencia personal de Dios hubo una doble ruptura. De ahí que en adelante lo que vemos de la presencia de Dios es que la presencia de Dios está arriba. Génesis 8, cuando los sacrificios de Noé después del arca, ¿recuerdan? Dice que subió del sacrificio un olor agradable a Dios, como si Dios estuviese arriba. Esa figura significa para la mente de ellos que Dios estaba más arriba. De ahí vienen nombres como el Altísimo. No que Dios sea muy alto de estatura, ¿cierto que no? Sino que Dios está más allá del concepto de los dioses como los concebían ellos. Dios es inalcanzable para el hombre en su presencia personal. Por eso leemos que Jehová descendió, Jehová bajó. Génesis 11, ¿lo han leído? Descendió Jehová, o Yahvé, o Yahweh. Dios se acercó a ellos, pero luego Dios se iba. Esa es la figura del templo cuando el Señor viene y le dice a Moisés, y moraré en medio de ustedes, pero moraré permanentemente, mientras tanto en un desierto, y luego la casa de Dios, que es el templo. Y estoy corriendo un poquito más rápido, porque hay mucho de eso, ¿no? Pero ¿qué encontramos allí? Que normalmente cuando descendía la Shekinah de Jehová, había bendición. ¿Qué veía usted? Que cuando descendía la Shekinah del Señor, esto es para los evangélicos que piden la Shekinah de Dios, ¿no? Normalmente cuando descendía la Shekinah lo que había era muerte. Entonces ya sabe que no debe pedir la Shekinah de Dios, ¿cierto? La buena noticia es que el sacerdote sumo, al menos una vez por año, se podía acercar a ese lugar a través de una serie de requisitos muy estrictos, y con todo y eso temía, porque nada garantizaba en particular que obligatoriamente Dios lo aceptase. Conocemos la historia en Levítico 11 de dos muchachitos que llegaron a el lugar santo, ¿se acuerdan? Allá a la presencia de Dios. Los hijos de Leví, ¿se acuerdan? Los de Aarón. Ahora bien, piensen esto. Cuando los evangelios nos presentan a Jesús, no lo dije esta mañana porque lo quería decir ahora, se nos dice que Él
va a ser llamado Emanuel. ¿Qué significa? Se lo sabe. Dios con nosotros. Eso quiere decir que ahora la presencia de Dios, que era temporal y que venía de arriba, ahora está en un hombre y camina en forma de hombre de manera permanente. De manera que las personas podían estar cerca de la presencia de Dios con Dios mismo hecho hombre. Imagínense. Por eso fue que los fariseos, por ejemplo, cuando estaban preguntándose por qué los discípulos no ayunaban, Jesús dice, pero ¿cómo van a ayunar? El ayuno es una práctica de abstinencia para enfocarse en la presencia de Dios, si la presencia de Dios está ahí. Curioso, ¿no? Por eso cambia la relación con el hombre en ese sentido. Y esa presencia de Dios, en lugar de producir muerte para el hombre, como la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerda? Que no podía salir según la ley, que si tocaba a un sacerdote lo hacía inmundo. ¿Qué pasó? Ella no murió, al contrario, recibió vida. Pero aquel que era la presencia de Dios iba a morir por aquellos a quienes iba a acercar a la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Cierto? ¿No se emociona usted por eso? Por eso es que toda la plenitud de la divinidad está en él. Colosenses 2. Es en Jesucristo, en el nombre de Jesús, que podemos no solamente acercarnos a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios se acercó a nosotros. Ese es el pasaje, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No se emociona? Debería emocionarse, porque la presencia de Dios ahora, dice Mateo 18, está en medio de dos o más que se congregan en su nombre. Y hoy leímos que Él ha prometido que su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual garantiza que habrá iglesia, pueblo de Dios, templo de Dios, hasta que Él regrese. ¡Wow! 1 Corintios 6 nos dice que la iglesia es el templo de Dios vivo. Una ilustración. Estaba evangelizando con esas personas que les gusta evangelizar de buena voluntad, con gran disposición, pero con poca doctrina. Y se acercó a unos drogadictos que estaban allí y le dijo, ¿usted qué está haciendo con el templo de Dios? Y el drogadicto, ¿templo de Dios? Porque estaba consumiendo drogas, o sea, se estaba haciendo daño en su cuerpo. Ahora piense, ¿este drogadicto entiende estas cosas? ¿Entiende que es templo de Dios? Bueno, es templo de un Dios, pero no el Dios verdadero en ese sentido. Porque realmente está sirviendo con su cuerpo a qué clase de ser. No al Dios verdadero, aunque debiese hacerlo, ¿cierto? ¿Va captando más o menos por el contraste a lo que la Biblia se está refiriendo? Ahora algo más, la iglesia congregada es el lugar donde mora esa presencia benéfica de Dios. De ahí la importancia de congregarse como iglesia. No es lo mismo estar en vivo y en directo juntos aquí a estar a través de esta grabación o esta transmisión. No es lo mismo. Por lo tanto, Pablo le está diciendo, tienes que saber caminar derechito, porque aquí está la presencia especial de Dios, la presencia redentora de Dios en la tierra. Él no puede jugar a ser la iglesia, ¿cierto que no? Otro ejemplo, Esther, ¿recuerdan el libro de Esther? Ella podría acercarse frente al rey, que era su marido, cuando quisiera. No, había una norma. Si eso pasaba con un hombre, simplemente, cuanto más con Dios hecho hombre. Además, el pasaje también nos dice que la iglesia es la encargada de sostener en el mundo la predicación de la palabra de Dios. Quite el gobierno civil, quite las escuelas, a veces las familias se desintegran, pero Dios se ha comprometido a sostener un grupo de personas en esta tierra para perpetuar, para preservar su palabra en la tierra. ¿Dios por qué quiso que fuese así? Bueno, hay cosas que Dios no nos tiene que preguntar y que simplemente las hace. Póngase a pensar que Dios le haya confiado la revelación suya a hombres como estos apóstoles.
para que no se perdiera esto, Dios tuvo que prometer que Él iba a preservar a estos siervos del error, como dice el mismo escritor aquí, el apóstol Pablo, 2 Corintios 3:16, porque ellos tenían una capacitación especial del Espíritu, que llamamos inspiración en teología. Que es la iglesia entonces el lugar donde mora la presencia permanente, especial, redentiva de Dios, y que además posee y se le ha confiado el depósito de lo que Dios ha dicho antes y que debe llevar hasta el último rincón de este mundo. Otro ejemplo, en la antigüedad, cuando había un rey, declaraba algo, ¿cómo lo hacía saber? Enviaba correos del nombre correr, ¿sí?, en caballos, e iba y anunciaba las cosas hasta el último rincón. ¿Ya? Pues bien, hasta allá donde iban las personas debían ir donde eran los límites del dominio de ese rey. ¿Ya va entendiendo? ¿Cuáles son los límites del dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores? Una vez dijo alguien, si hay vida en Marte, hay que ir a establecer una iglesia allí. Ya vimos un poquito lo que es la iglesia y seguirá siendo la iglesia. Ahora, ¿qué hace o qué debe estar haciendo esta iglesia que posee la presencia y la palabra de Dios como pueblo de Dios? Vamos a un resumen aquí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, solo vamos a ver rápidamente 1 Timoteo. Y empieza: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí voy a ir rápido. ¿Cómo eran las cartas en esta época? Hoy nosotros normalmente escribimos un correo o una carta poniendo hacia dónde va dirigida al principio, ¿cierto? En la época de ellos era al contrario. ¿Por qué? Eran rollos. Era muy importante el primer nombre para ver la autoridad de la persona que estaba escribiendo. Así no tenían que desenrollarlo todo para saber de dónde provino ese mensaje. Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Así que se lo está entregando a Timoteo, verdadero hijo en la fe. O sea, en medio de la crisis, terminando su ministerio, él dijo, como dicen ustedes, cheque, este es el hombre que el Señor ha escogido para continuar y perpetuar, en ese caso, como le llamamos, el centro de operaciones del reino, la iglesia de Jesucristo. Primero, versículo 3, te rogué al partir para Macedonia. ¿Se acuerdan del rey que les conté? Macedonia. Bueno, los reyes de este mundo pasan, pero hay un reino que permanece. Que te quedaras en Éfeso. Recuerde un detalle aquí, y es el tono apostólico paulino. Un apóstol, en el entendimiento moderno, ruega a las personas que sirvan en la iglesia, impone, ¿cierto? ¿Cómo hace Pablo? Apóstol de Jesucristo, te rogué que te quedases en Éfeso. Otro, completamente contracultural a la cultura evangélica, ¿no es cierto? ¡Wow! ¿Qué le rogó? Varias cosas. Que te quedases en Éfeso, la iglesia de la que les dije. Si quieren aprender más sobre esa iglesia, Hechos 19 nos dice cómo se fundó, cómo se plantó esa iglesia. Fue maravilloso y vamos a ver algunas cosas. Entonces, primero, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, empezó a crecer la iglesia y empezaron a haber problemas. Uno quisiera una iglesia donde no hubiese problemas. Bueno, esa iglesia existe y está ya directamente cara a cara en la presencia de Dios. Mientras tanto, o sea, después de esta vida, o antes de terminar esta vida, antes de que termine el fin de la era como leímos hoy, habrán problemas. Habrán otras instrucciones, otros apóstoles, probablemente sean temas judíos por causa de las genealogías. Es decir, los judíos andaban buscando sus raíces desde esa época y por aquí en Centroamérica también.
¿Cuál es tu apellido? ¿González? Sí, González por Z, judío. ¿No le han llegado esas leyendas a usted? ¿No? ¿Le van a llegar? ¡No! ¿Por qué? Y empieza él a hablar cuál es el propósito de todo esto, de esta instrucción, de esta revelación. Es decir, lo que hace Pablo aquí en adelante comienza a hablar de la necesidad de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. ¿Quién produce esto? Solo lo puede producir el Evangelio de Cristo. Prueba de ello es que el versículo 6 hasta el versículo 11 nos muestra la ley. Coloca una lista de pecados que si usted hace la lista con los 10 mandamientos coincide exactamente. Pablo usa los 10 mandamientos aquí para mostrar la necesidad que tiene el hombre de un Salvador. ¿Quién más que él que había sido un rabino o doctor de la ley para saber cuál es el uso correcto de la misma? Él dice, estos hombres afirman ser doctores de la ley, pero no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Y luego dice que esto es según el glorioso evangelio del Dios bendito, que la ley. Pero la aplicación de la ley para que las personas sepan que no tienen en sí mismos un corazón limpio, no tienen una buena conciencia ni tienen una fe no fingida. ¿Qué es lo que debe estar haciendo la iglesia? Evangelizando. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Está otra vez evangelizando a Timoteo. Y le dice, usted tiene que hacer obra de evangelista. Primera Timoteo, capítulo 4. ¿Cómo se hace obra de evangelista en la iglesia? Enseñando la ley de Dios, afirmándole a las personas que no pueden por sí mismos presentarse justos delante de Dios. Y versículo 12 al 17, él habla de su testimonio. En este caso es diferente el testimonio de Pablo porque él es apóstol y sí puede unir su testimonio a la predicación del evangelio, mientras nuestro testimonio personal no es el evangelio. Puede conmover en el evangelismo, pero no es evangelismo. ¿Me explico? Ay, si usted supiera, yo no sabía del Señor y tal. Bueno, Pablo lo puede hacer porque estaba tan unido este evangelio en la vida de él debido a ser un apóstol que nos cuenta cómo era él. Y esto es para ejemplo de los que habían de creer en Jesucristo. O sea, un apóstol evangelizando, no como los apóstoles centroamericanos que están en una isla del Caribe esperando que los demás hagan el trabajo, ¿cierto? Mientras están orando supuestamente por ellos. No, este apostolado bíblico es un apostolado evangelístico. En ese sentido, una iglesia apostólica es una iglesia que está evangelizando con la ley de Dios y mostrando el evangelio de Dios, que muestra la abundancia de la misericordia y el amor que se hallan en Cristo Jesús, versículo 14. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mientras se estaba enseñando genealogías, o sea, pensando que la salvación estaba reservada para una especie de raza, Cristo vino ahí por todos en términos en los que se debe entender es en todos aquellos que son pecadores. La evangelización apostólica no era Jesús murió por usted ni nada de estas cosas, era la ley de Dios y Dios iba a obrar en el corazón de los suyos, iban a reconocer al Mesías. Nosotros, al cambiar el evangelismo, lamentablemente hemos hecho decir en la Biblia cosas que no dice. ¿Ya? Y por esto, él alaba al Señor, versículo 17. ¿Cuál es el propósito de la evangelización? La salvación de los hombres que él tiene escogidos, y él dice que Dios lo había apartado del vientre de su madre. Y luego alaba al Señor. Por eso es que de esta evangelización pasa la adoración, capítulo 2. Ahí hay un paréntesis donde hay algunos hombres que se han desviado de la fe. O sea, aparentemente habían creído, pero en realidad no creyeron. Capítulo 2, ¿para qué se evangeliza? Para que la gente adore a Dios. Si alguien no ha sido evangelizado y no ha sido salvo por medio de la fe en ese evangelio, no puede adorar a Dios. Es preciso que sea así, pues Jesús en Juan capítulo 4 primero evangelizó a la samaritana y luego esta samaritana pudo adorar a Dios y entender el propósito de la adoración, que para eso somos salvos para glorificar a Dios, y en este caso pasa a la adoración corporativa, adoración pública. Del versículo 1 al versículo 8, al versículo 7 está hablando de principios generales. Ellos deben orar
contrario a los que pensaban en genealogías, o sea, en unos pocos que van a ser escogidos, deben estar orando por todos los hombres. Deben estar orando como iglesia, dándole gracias a Dios porque de todo pueblo, lengua, tribu y nación el Señor tiene un remanente para Él. Eso es lo que dice ahí, oren por todos. No solamente oren por todos, sino usen todo tipo de oraciones, peticiones, acciones de gracias, intercesiones, etcétera, etcétera. Una cosa que me impacta de los escritores de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Ha escuchado usted eso? Confesión de Fe de Westminster. Bueno, uno de ellos, que era un teólogo brillante, apellido Bailey, escribe: 2 horas estuvimos pidiéndole perdón a Dios por los pecados de los miembros de la Asamblea de Westminster, porque están peleándose los unos a los otros por cosas insensatas. 2 horas en oración pidiendo perdón a Dios. Y luego una predicación de 1 hora, y luego vino otras 2 horas de oración suplicándole al Señor iluminación, porque Él quiere que lo glorifiquemos y esta asamblea no lo está glorificando. Busque la cita. Así que si vamos a ser confesionales, debemos ser confesionales también en la vida de oración de quienes redactaron esta confesión. Hombres que tenían celo por adorar a Dios. Pues bien, esto que pasa aquí continúa, versículo 8, a hablar de cómo los hombres deben liderar la adoración. Eso significa que los hombres oren en todo lugar. No que los hombres solamente pueden orar en la iglesia, sino en todo lugar de adoración, pero especialmente aquí, levantando manos santas. La oración, como lo hacían los judíos, es un poco diferente a la nuestra. Los judíos, si ustedes han leído los evangelios, miraban al cielo y levantaban las manos. Nosotros normalmente hacemos así. ¿No lo ha visto? ¿Se ha notado eso? Por la influencia católica romana. Pero así no oraban los judíos. Con esto no quiero decir que ya no pueda ser así, ¿no? Somos de extremos, ¿no? Entonces no. Pero la idea aquí es que los hombres lideraban la oración y luego pasa a describir a las mujeres cómo debiesen participar de la adoración corporativa. En resumen, no deben llamar la atención hacia sí mismas. Versículo 9 en adelante. Así que la ropa, el atuendo con el que usted se dirige al lugar de adoración no debe ser igual al que usted utiliza para ir al gimnasio, al centro comercial o a la playa. ¿Captan el punto, no es verdad? Bueno, después de hablar de la oración y de hablar de la mujer, que no es que la mujer no tenga lugar en el servicio de adoración, ahí explica que la mujer tiene un santo llamado de criar a sus hijos en el Señor. Tan importante fue esto que precisamente Timoteo había sido criado por una mujer piadosa. Por eso es que de los mismos adoradores de la iglesia, desde niños, iba a ser la cantera. ¿Entienden la expresión la cantera? El lugar de donde sacan los próximos ministros. Tercero, la administración de la iglesia. Fíjese, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo. ¿Quiénes van a anhelar esto? Los que están en la adoración corporativa. Dios los va capacitando y como estos niños van aprendiendo la importancia de guiar a las personas en la adoración. Luego da las instrucciones de las personas que están calificadas para guiar la iglesia. Los que sean profesionales, los que tengan una personalidad dominante, carismática, atractiva. Si la tienen, magnífico, pero principalmente son requisitos de carácter, más que de carisma o de conocimiento. Normalmente en nuestras iglesias, y no estoy diciendo que no se haga, está bien, magnífico, pero estoy leyendo el pasaje, los requisitos aquí se refieren a la persona que ha procesado el conocimiento y que ha madurado basado en ese conocimiento. Observe que los requisitos aquí, insisto, se refieren al corazón de la persona, mientras hay uno que sea apto para enseñar. Pablo, el mismo que está escribiendo o que está diciéndonos estas cosas, era un teólogo increíble de conocimiento. Hechos capítulo 9, pero nos dice que después de predicar le tocó escapar. Le pusieron una canasta grande para bajar por el muro. Yo no me imagino cómo evangelizaría un hombre como Saulo de Tarso recién convertido. ¿No va a creer el evangelio? ¿No? Como él era una especie del Estado Islámico, un fundamentalista en ese sentido.
Gálatas 1 y 2 nos dice que él pasó durante un tiempo bajo el cuidado de un hombre llamado Bernabé. Dios había preparado hombres maduros como Bernabé, que era un levita, o sea, un teólogo del conocimiento del Antiguo Testamento, para formar el carácter de este hombre. Luego lo presenta a los apóstoles, está en la iglesia de Antioquía, y ahí, Hechos 13, ahora sí a la obra que lo he enviado. Pasó un tiempo, pasados 14 años, dice. Uno quisiera, y no lo digo porque yo soy profesor de seminario, he estudiado en el seminario y pertenezco a la directiva de un seminario, pero no hay nadie más peligroso en el buen sentido de la palabra, y no lo digo por nadie en particular, que un seminarista que quiere ganar el mundo para Cristo. Está bien, magnífico, pero hay un proceso. Como lo sabemos en 2 Timoteo 3, Pablo le ha dicho a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, pero además mis persecuciones, mi ejemplo, mi longanimidad. Esa expresión en español no tiene traducción en español, pero es resistir muy sacrificadamente en medio del sufrimiento por causa de Cristo. Luego pasa a los diáconos, los que deben estar administrando asuntos financieros, asuntos materiales, llamaríamos nosotros hoy. A ellos se les debe probar antes y luego, si son confiables, se les delega esto. A los pastores no se les debe probar, ¿no? Se supone que si es puesto ya, está aprobado. En el capítulo 4 se nos dice que el presbiterio, o sea, varios pastores, varios presbíteros, varios ancianos antes que él, aprobaron que esos hombres fuesen los líderes de la iglesia. Si su hijo quiere ser músico, ¿a dónde debería ir para que lo examinen y lo entrenen? ¿Dónde los futbolistas? Bueno, pues alguien que desea y cree que y considera que tiene los dones para ser un ministro, debe ir a los que son ministros antes que él, y ojalá de mucha experiencia. En mi caso, cuando yo empecé, yo podía enseñar muchas cosas en mi entorno y tal, pero busqué personas que no fueran mis amigos, que no me dijeran lo que yo quisiera escuchar, sino que me dijeran precisamente lo que no quería escuchar. Hombres mayores que yo, la palabra ahí, anciano, obispo. Obispo, el supervisor, el anciano es alguien que se supone que tiene carácter y madurez. La iglesia va a estar administrada, y volvemos al pasaje, versículo 16, ahí es el misterio de la piedad, que se refiere al conocimiento profundo de Cristo. Hay 6 declaraciones en el versículo 16, que es el centro de la predicación o del ministerio o del servicio que deben estar realizando estos hombres. Pero no solo para ellos, sino se advierte versículo 1 del capítulo 4, y voy terminando. Qué buena noticia, ¿no? Escuche. Ahí el mismo Espíritu que le muestra a Cristo también nos habla acerca de los enemigos de Cristo o el falso cristianismo, la apostasía que está ahí presentada. Por eso la iglesia tiene que ser adoctrinada. Todos. Él habla de ser nutrido con las palabras de la verdad, ser una persona que da ejemplo en la disciplina, o sea, la palabra de Dios que la iglesia tiene que estar conociendo, le tiene que estar entrenando para vivir una vida con Cristo día a día, entrenándose. El ejemplo es cómo las personas en el gimnasio se dedicaban y se entrenaban. En la época, ¿cómo eran los Juegos Olímpicos? ¿Te acuerdas? Ellos se preparaban 4 años para competir 4 días. Si ganaban un puesto en los primeros lugares de los Juegos Olímpicos, les bajaban los impuestos, les daban una casa, se podía casar, etc. La gente lo hacía porque era importante, había una recompensa. Pablo dice, bueno, ese ídolo de esa ciudad de Éfeso que tenía gimnasios grandes, con ese ejemplo, ahora usted debiese ser más consagrado que estos gimnastas. Los cristianos en la iglesia tienen que estar creciendo, no solamente los líderes, sino todos en la palabra de Dios, y todos tienen que estar creciendo, recordando, versículo 13, que mientras Él llega, Él tiene que dedicarse en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza de toda la iglesia. ¿Qué va entonces? Evangelización, adoración, administración, edificación.
o adoctrinamiento. En quinto lugar, él establece cómo es, que en ese proceso de la práctica evangelística hacia sí mismos, de la edificación y la relación, ahora ellos, versículos 1 al 4, debiesen manejar sabiamente las relaciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, no reprendas con dureza al anciano. Está hablando de los que eran mayores que Timoteo. Hay varios hermanos que me están escuchando aquí que son mayores que yo, que tienen mucha más experiencia, que yo podría ser el hijo de ustedes. Sí, de varios de ustedes. ¿Cómo es que dicen? Cipote. Algo así. No es malo, ¿no? Ok. Ok. ¿Cómo debiese tratarlo yo si soy su pastor? Ahí dice, no puedo hacerlo con dureza al anciano, sino más bien como a un padre, con respeto. Yo he tenido que exhortar a hermanos respecto de la forma como tratan a su esposa, que me da mucha pena, pero yo debo hacerlo. Además, a los más jóvenes como hermanos, con respeto. A las ancianas como a madres, con ternura. A las jóvenes con pureza. Qué precioso esto, ¿no? O sea, cómo la sociedad de Éfeso va a ver las relaciones interpersonales en la iglesia, ejemplarmente redimidas, restauradas por el Evangelio, aplicado unos y otros. ¿Ya? Y luego pone un ejemplo, las viudas. Era una necesidad particular de la iglesia en ese momento, por varias razones. Recuerden, los cristianos cuando eran perseguidos, normalmente el Imperio Romano sabía, vamos a atacar la cabeza, los líderes. Una vez acabando los líderes, la iglesia queda acéfala, queda sin liderazgo. Así se puede disipar. Pero en otros casos había mortandad por muchas situaciones. Por ejemplo, el agua no era buena. Usted sabe el dicho, el aguas, de uno de sus países favoritos aquí cerca. ¿Sí? Es porque hasta hace muy poco venía el agua, atentos, aguas, o sea, preste atención, esté alerta. En 1800 todavía las aguas de Londres, que era la capital del mundo occidental, no era buena, olía feo, las aguas negras que llamamos estaban a merced de los niños y de todo el mundo. Por eso se le dice en el capítulo 5 que él no debe estar tomando agua de por ahí, sino un poco de vino. Atención, un poco de vino. ¿Ya? O sea, me encanta cómo Pablo está estableciendo aquí lo que llamamos la compasión, el ministerio de misericordia frente a la necesidad particular de las personas que están viniendo a la iglesia. Fíjese los 5 principios que pone el ministerio de misericordia. Número 1, tienen que ser viudas que en verdad son viudas. O sea, alguien tiene que verificar que en realidad están en necesidad. Segundo, fíjese que si estas personas pueden ser sustentadas por la familia, la iglesia no tiene que encargarse de ello. Porque nuestro trabajo principalmente es la predicación de la palabra, ya lo vimos en el primer principio. 3, ahí dice, si en verdad es viuda, versículo 5, ella va a esperar en Dios, no en la iglesia. Ahora, Dios puede usar la iglesia muchas veces para suplir para su necesidad particular, pero no siempre. 4, tiene que ser una mujer consagrada, porque si está en la iglesia solo por lo que le dan, solo por las pupusitas o por el almuerzo del domingo o lo que sea, ¿cierto? Entonces, está desenfocada, viviendo, en realidad está muerta espiritualmente, necesita ser evangelizada, no sustentada financieramente. ¿Te acuerdas de Jesús cuando les dijo, ya no hay más comida? Ay, al cabo que ni quería. Y se fueron. Bueno. Y en quinto lugar, y esto es importante, debe buscarse una manera de resolver eso para que la ayuda sea temporal. En el caso de la viuda, si tiene 60 años, lo siento, ¿sí? En las bodas del Cordero. Si tiene menos de 60, entonces ore al Señor para que venga un Salvador temporal a acompañarla por el resto de su vida. Es así, ahí están los principios. Y sigue hablando de estas cosas, situaciones en particular y tal. Tal vez aquí yo he visto, vengo de fuera y no he visto tantas viudas, pero sí he visto niños muy pequeñitos por la calle.
Y ustedes saben que ellos son los que están alimentando los flagelos que más afectan a esta preciosa nación. Debemos orar, pedirle al Señor que traiga ese tipo de niños y activamente instruirlos en el Evangelio. El único inconveniente es que un trabajo con un niño demora mucho tiempo, no se ve rápido. Sin embargo, como dijo alguien de quien hablé esta mañana, él dijo: deme los niños y controlo el mundo. Casi lo logra, porque los niños que estaban dispuestos a morir por él en la Segunda Guerra Mundial, él los crió desde pequeñitos, en el kinder, la escuela de niños. Así que, si usted no está pendiente de sus hijos, los de afuera, los de estas empresas multinacionales están muy atentos, y los criminales y los terroristas están muy atentos de atraer a sus hijos. El capítulo 6, y aquí se termina todo, se nos dice cómo volver a aplicar estas cosas, cómo deberían estar funcionando. Fíjese que al final del 5 se les dice a la iglesia cómo deben mantenerse continuamente las ordenaciones, solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús, sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. O sea, las 5 cosas que yo les dije antes. Dios nos ve, hermanos. Pablo no iba a estar, pero el Dios de Pablo iba a continuar supervisando en la iglesia. 2 ejemplos que voy a poner acá. 1, una vez un hombre ordenado en la iglesia, ¿quién lo desordena? ¿Entiende la expresión desordenar? O sea, quitarle el liderazgo. ¿Cómo? Difícil, ¿cierto? Ahora, eso no garantiza que nosotros vayamos a saber todo, porque ahí dice que los pecados de algunos hombres se hacen evidentes, pero a otros no se les conoce sino hasta el final. No tenemos certeza absoluta cuando vayamos a ordenar o a nombrar o a conferir autoridad sobre otros hombres. Sin embargo, no debe hacerse con ligereza, o sea, con irresponsabilidad, que es el contraste del versículo 22. Si ligereza, no ponga la mano con ligereza, entonces compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, ¿qué sería como es lo opuesto? Entonces ligereza sería de manera irresponsable, sin hacerse cargo de lo que están haciendo. Cristo entregó su vida por ellos, les lavó los pies, y como dice luego Pablo en Hechos 20, refiriéndose a los ancianos de Éfeso, les dice: la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. O sea, esto no es el negocio de Pablo ni el negocio nuestro, hermanos, es la iglesia del Señor. La presencia de Dios mora entre nosotros. Conclusión: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, otra vez que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 y 14 del 6. Mantén las instrucciones y asegúrate de que se están haciendo así como yo te he dicho. Tremendo, ¿cierto? Voy a contar la historia de otro rey. Este rey llegó a reinar a los 8 años, nos dice la historia. Creció y un día, a pesar de tener un tutor, el tutor fue fiel, le enseñó las instrucciones adecuadas para el reino. Y una vez, después de haber hecho lo que llamaríamos una toma de mando o toma de poder, de haber verificado los ministerios, los recursos y tal, dijo: cierto que nosotros somos un reino que está enfocado en la adoración al Dios de este reino. Las personas adecuadas van a encargarse de restablecer la adoración. En ese caso, la casa, el templo, debía repararse. Y cuando empiezan a reparar, ¿qué encuentran? Había un rollo allá oculto, y empiezan a leer ese rollo y... Rey, usted tiene que escuchar esto. ¿Qué pasó? No hemos hecho conforme a las instrucciones que Dios nos había dado. Josías se llamaba ese hombre. Cuando escuchó eso dijo: perdónanos, Señor, estamos administrando lo que tú nos confiaste según nuestra propia creatividad. La buena noticia es que Dios, por medio de una profetisa llamada Hulda, o sea, era una humillación, una mujer enseñando a un hombre, que no es el orden normal de las cosas,
No porque una mujer no pueda enseñar ni pueda aportarle, porque ellas también tienen el Espíritu Santo, tienen dones, capacidades y son iguales que nosotros, sino es un tiempo en el que el rey era escogido por Dios y elevado por encima de los demás. Le dice: Dios ha perdonado tu pecado. Dios no permitirá que veas el mal sobre esta ciudad. Y Dios dice algo que me gusta mucho: sin embargo, después de ti vendrá el mal. ¿Sabe qué pasó? Los descendientes, sabiendo esta historia, no le prestaron atención y quisieron innovar. ¿Dios se olvida de sus instrucciones? Nosotros tampoco debemos olvidarnos de ella, perdón. Dos aplicaciones. La primera, Biblia, hermanos, no hay otra solución. Imagínese un abogado que no conozca la ley. No, yo soy un abogado diferente. Yo soy un abogado que no conoce los códigos, pero ¿sí? O imagínese un médico que opera corazón abierto. Nunca he hecho una cirugía a corazón abierto, pero tengo buena intención. ¿Quién es el voluntario? Bueno, lo mismo pasa cuando alguien asiste a una congregación religiosa donde el pastor tiene un gran corazón, ¿cierto? Es abrazador, le da comida a la gente y tal, pero él ni idea de lo que el Señor de la iglesia ha establecido. Así irresponsable es no solo los que enseñan, sino los que son enseñados. 2 Timoteo 3, los malos hombres irán engañando y siendo engañados. Y segunda lección: la presencia de Dios garantizará que haya un remanente fiel que permanezca hasta el final. Lo cual no quiere decir que en algunos casos, lamentablemente, iglesias locales se cierren. Yo fui a una iglesia, un edificio maravilloso, hermoso, precioso, increíblemente bonito, y le llamaban La Capilla en ese idioma de ese lugar. Y me estaba contando alguien que ahí un día fue una iglesia y que ahora era una especie de taberna, pub, de cerveza, de pizza, de cosas así. Empezamos a investigar. ¿Qué pasó? Olvidaron las instrucciones. Dios no quiera que ustedes, que han empezado tan celosos de la palabra de Dios, olviden las instrucciones del Señor. Y como el Señor le dice a la misma iglesia en Éfeso: si tú no te arrepientes y vuelves al principio, o sea, te mantienes adorándome a mí, el primer amor, que eso es lo que significa, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este breve repaso de lo que debe ser y hacer tu iglesia, Señor. Somos el lugar donde la presencia especial, personal, redentiva tuya está operando a través de tu palabra y tu espíritu, Señor. Te pedimos perdón porque honestamente nos hace falta tener una comprensión bíblica de la iglesia. Si es así, entonces este día debiese ser deleite, no para hablar nuestras palabras, ni hacer nuestro negocio, ni nuestras vidas, sino para disfrutar la herencia de Jacob, la herencia que nos ha garantizado el Hijo de Jacob, nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Dios que ya no nos mata, sino que nos da vida y vida eterna en los que creen. Qué privilegio saber que el mismo que camina en medio de 7 candeleros de oro es el mismo que camina en medio de la iglesia presbiteriana Gracia Soberana aquí en Tegucigalpa, Honduras. Pues tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú has preparado días, momentos, domingos de adoración donde nos vas a tocar, Señor, donde vas a obrar, donde un día nuestros hijos nacerán de nuevo, Señor, donde un día nuestros hijos te conocerán personalmente, donde un día vendrá la mujer que tú tienes para los solteros o las solteras, donde un día restaurarás las heridas de nuestro pasado, donde nos santificarás, donde nos llenarás con tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a mantener una expectativa en lo que vas a hacer cada domingo de reposo cristiano, Señor. Pero para ello, especialmente los líderes de la iglesia, los que tú llamas a guiar a los demás, deben estar siendo celosos para que la evangelización, la adoración, la administración, la edificación de los santos y la compasión hacia el mundo de aquí
en Tegucigalpa y desde este lugar hasta el último rincón de este país, tu palabra siga llegando mientras tú regresas, Señor. Ayúdanos a mantenernos sin parcialidad, fieles y firmes, Señor, porque tu presencia nos garantiza que así será posible, Señor. Pues tú eres fiel y no te puedes negar a ti mismo. Por eso, a pesar de que lamentablemente algunas iglesias empiezan bien y terminan mal, confiamos, Señor, que aquel que empezó en nosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Pues tú te presentarás a ti mismo una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para la honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a cantar, no tenía el orden, perdón. Por favor, vamos a cantar a nuestro Dios. Otra vez, otra, también. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de que hombres como nosotros, débiles, somos llamados a cumplir la labor de la iglesia, y en ese sentido me refería a que está en malas manos, debemos recordar que en realidad, como dice Apocalipsis, las estrellas, las 7 estrellas, o sea, los pastores, los mensajeros de las iglesias, también están en manos del Señor. Por eso la bendición para todos nosotros, primera de Tesalonicenses 2, 16 al 17, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, en esta semana. Un gusto estar con ustedes. Nos veremos